Hola, hoy vamos a hacer un recorrido fascinante por una guía pensada para el aula de primaria. Veremos cómo toda la riqueza natural dominicana, desde sus fósiles hasta su famoso ámbar, puede transformarse en la mejor herramienta para enseñar paleontología y evolución de una forma viva y emocionante. Y esa es precisamente la pregunta que lo mueve todo. El gran reto es convertir la historia geológica de la isla en una auténtica aventura de descubrimiento en clase. Una que consiga despertar esa curiosidad innata de los peques y que les ayude a construir una verdadera mentalidad científica. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de esto justo aquí, en República Dominicana? Pues porque esto va mucho, pero mucho más allá de la ciencia. Se trata de conectar a los niños y niñas con su propia tierra, con su historia más profunda. A ver, el valor de este tema se sostiene sobre tres pilares clave. Por un lado, el pensamiento científico. Les enseñamos a observar, a hacerse preguntas, a buscar evidencias, a pensar como científicos. Luego, la identidad nacional. Descubren que la historia de su país es increíblemente rica y está, literalmente, escrita en las rocas. Y por último, la comprensión sistémica. Empiezan a ver que la biología, la geología y el clima no son cosas separadas, sino que están totalmente conectadas. Perfecto, ya tenemos el porqué. Ahora vamos al meollo, a la base científica, porque para enseñar con seguridad, primero tenemos que dominar nosotros los conceptos. Vamos a desglosarlos de una manera muy clara y muy directa. Empecemos por la pieza clave de todo este puzzle, el fósil. Un fósil es mucho más que una piedra vieja, ¿eh? Es la prueba, la evidencia directa que nos permite viajar en el tiempo y reconstruir mundos que desaparecieron hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo se forma un fósil? Bueno, es un viaje alucinante que dura millones de años. Imaginen, un animal o planta muere y con suerte es enterrado muy rápido por lodo o arena. Con el tiempo se van acumulando más y más capas encima, la presión es brutal y poco a poco los minerales del agua van reemplazando la materia orgánica, convirtiéndola en roca. Y millones de años después, ¡zas!, la erosión hace su magia y lo saca a la luz para que lo encontremos. Ahora, un concepto fundamental que a veces se lía un poco, la evolución. Es súper importante dejar claro que no es una especie de escalera que sube hacia la perfección, no, es más bien como un árbol con muchísimas ramas. Un proceso de cambio constante donde las especies se van transformando para ajustarse a su entorno y así poder sobrevivir. Y el motor de esa evolución es la adaptación. ¿Qué es una adaptación? Pues cualquier invento genial de la naturaleza que funcione. El camuflaje de un insecto para que no se lo coman, la forma de un pico de un pájaro para un tipo de semilla, cualquier rasgo que dé una pequeña ventaja para sobrevivir y, claro, para poder dejar descendencia. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque estos grandes conceptos no son algo abstracto o lejano. ¿Qué va? Podemos estudiarlos aquí mismo, en nuestro propio patio trasero. La Española tiene un tesoro paleontológico que cuenta una historia absolutamente fascinante. Es que en nuestro territorio encontramos de todo. Fósiles marinos que nos chivan que la isla estuvo bajo el mar. Restos de mamíferos increíbles, como perezosos gigantes. Y por supuesto, nuestro ámbar, que es famoso en el mundo entero. Una auténtica cápsula del tiempo que ha conservado insectos y plantas de hace millones de años con un detalle espectacular. Muy bien, ya tenemos los conceptos y el contexto local. Ahora, la pregunta del millón, lo que de verdad va a transformar nuestra clase. ¿Cómo llevamos todo esto al aula para que los niños y niñas se enganchen de verdad? Pasemos del qué al cómo. La clave está en las metodologías activas. Se trata de que el estudiante sea el protagonista. Hay que animarles a que pregunten, a que investiguen por su cuenta, a integrar la ciencia con el arte, con la tecnología, con todo, pero sobre todo a experimentar. Porque la ciencia, al final, se aprende haciendo. Y para poner esto en práctica, vamos a ver 3 actividades muy concretas, muy potentes y que se pueden hacer perfectamente en clase para trabajar un montón de competencias. ¡Vamos al lío! La primera, un clásico que nunca falla, la excavación simulada. Preparamos una caja grande con arena y enterramos réplicas de fósiles. Los peques, con sus pinceles y sus herramientas, se convierten en un equipo de paleontología. Tienen que excavar con cuidado, apuntar todo, dibujar lo que encuentran. Es una forma súper divertida de trabajar la observación, el registro de datos y el trabajo en equipo. Segunda actividad, el museo de clase. Cada grupo elige e investiga un fósil real encontrado en la República Dominicana. Preparan una ficha, un dibujo, una pequeña maqueta y lo presentan al resto de la clase como si fueran guías de un museo. Con esto no solo aprenden a investigar y a comunicar, es que se apropian de su patrimonio, se convierten en los guardianes de su propia historia. Y la tercera, una actividad que a mí me parece brillante, el diario de un organismo extinto. Eligen una criatura que vivió en la isla, como un perezoso gigante, e imaginan cómo era su vida. Escriben un diario desde su punto de vista.
Es una forma increíble de mezclar la escritura creativa con la ciencia, porque les obliga a pensar en sus adaptaciones, qué comía, cómo se movía, cómo era su mundo. Vale, se lo han pasado genial con las actividades, han aprendido un montón. ¿Y ahora qué? ¿Cómo evaluamos de una forma que sea justa y que de verdad mida lo que han aprendido? ¿Y cómo conectamos esto con el resto de asignaturas? Aquí es fundamental que cambiemos el chip. Hay que dejar atrás la típica evaluación de memorizar nombres y fechas. La idea es pasar a una evaluación formativa. O sea, observar cómo trabajan, analizar sus informes de la excavación, escuchar sus presentaciones, hablar con ellos. Ahí es donde vamos a ver si de verdad han entendido el proceso y han desarrollado esas competencias científicas. Y lo maravilloso de este tema es que no es una isla aislada, al contrario. Como podemos ver aquí, es un punto de partida perfecto para conectar un montón de áreas. Con sociales vemos la historia geológica de la isla. Con lengua redactan sus informes. Con matemáticas trabajan con escalas de tiempo enormes. Y con artística pueden dibujar y modelar esos mundos perdidos. Es un proyecto integrador total. Y ya para ir cerrando, me gustaría que reflexionáramos un momento sobre nuestro papel en todo esto. Nuestra misión no es solo soltar información, es algo mucho más profundo. Se trata, ni más ni menos, que de encender una chispa. Esta cita, la verdad, es que lo resume a la perfección. Lo que estamos construyendo en el aula es una forma de pensar. Les estamos dando herramientas no para que se aprendan el pasado de memoria, sino para que puedan analizar el presente y construir un futuro que se base en la evidencia y en el pensamiento crítico. Y les dejo con esta última reflexión. Porque al abrir esta ventana al pasado profundo de nuestra Tierra, no solo estamos formando mejores estudiantes, estamos cultivando ciudadanos más conscientes, más curiosos y mucho más conectados con su increíble herencia. Estamos sembrando, quizás sin darnos cuenta, las semillas de la próxima generación de científicos, pensadores y protectores de nuestro planeta.